Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Estamos ya listos. ¿Estás listo para escuchar un testimonio interesante? Pero antes de eso necesito decirte que si tú tienes un testimonio y todavía no lo dices, recuerda que el Señor está esperando que tú hables, porque hay mucha gente que con tu testimonio se va a acercar a sus pies. Así que mi hermano, ahí está el teléfono, háblanos o mándanos un mensaje para que cuentes tu testimonio y miles de personas lo escucharán. Bueno, pues ahora sí ya estamos listos. En este momento nos llega un testimonio desde Wisconsin y tengo en la vía telefónica a mi hermanita María Blanca. ¿Cómo está mi hermanita? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María Blanca Mata. Aunque aquí estoy como María B. Torres tengo el apellido de mi esposo Torres por mi esposo, pero Mata por mi papá y Hernández por mi mamá. Pues mis hermanos fuimos 13 hermanos. Bueno, antes que esto, yo vengo de Michoacán, del estado de Michoacán, de Ah, Uruapan, exactamente. Aunque no nací ahí, pero de muy jovencitas, con mis con dos hermanas y yo llegamos a la ciudad de Uruapan. bueno, mi hermanita Blanca, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Blanca antes de acercarse al Señor y cómo es que usted tiene ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Para empezar, uh, como le comentaba, fuimos 13 hermanos. 13, pero todos los demás fueron muriendo muy niños. Uh, Mi papá, mi mamá, mi papá era una persona, no sé si usted conoce lo que es una persona de por allá, pues del rancho, porque nacimos y vivimos en el rancho hasta cierta edad. Pero mi papá, cuando se casó con mi mamá, él llevaba 4 hijos. Mi mamá salió de su casa de blanco y todo, pero ella, una muchacha, una jovencita, se casó con mi papá, que ya era viudo. Él había enviudado y llevaba 4 hijos. Entonces, un hombre y 3 mujeres. Cuando ellos se casaron, pasa esto, que la niña más chiquita que él llevaba era de como de 2 meses, o sea, era recién nacida. Entonces mi mamá la crió pues crió a los demás como si fueran sus hijos. Para esto, pues ella empezó a tener hijos y ya ve, la familia empieza a crecer, pero sus hijos empezaron a morir. El hijo más grande que llevaba mi papá, que era el hombre, se empezó a venir para Estados Unidos. Empezó a venir y pues se llegó el tiempo en que se casó. Cuando este medio hermano se casó, pues desafortunadamente la mujer con la que se casó no era una muy buena persona. Cuando él se venía para acá, ella pues se veía con otros hombres. Entonces, una ocasión, cuando él se vino, se regresó porque algo se le había olvidado. Yo no sé si él sabía algo, sospechaba algo, no sé, pero se regresó. Y cuando regresó, la encontró pues con otro hombre. Entonces mi hermano se enojó mucho, se pelearon y se vino para acá. Al poco tiempo, él murió. Llegó para allá, pero ya lo llevaron pues en una caja. Y de ahí para acá, para esto yo tenía, no sé si como unos 4 o 5 años, porque recuerdo etapas así como en un sueño. Y entonces ella, como pues era una mujer que no tenía escrúpulos, ella buscó, nunca tuvieron hijos,
pero ella buscó para que le mandaran más dinero. Hizo creer y pasó con unas personas que le prestaran 2 hijos, un niño y una niña, para decir que esos eran sus hijos. Entonces, ella mandó no sé qué tipo de papeles con toda la información de esos niños que supuestamente eran sus hijos. Pues le mandaron mucho dinero de aquí para allá, porque pues usted sabe que cuando una persona muere aquí en el trabajo, les pagan la empresa mucho dinero. Pues esta persona siguió, cuando le mandaron el dinero, pues más abiertamente con otros hombres, después de que ya mi medio hermano había muerto. Empezó ella a andar con más hombres y con más hombres. Entonces, para esto mi papá, pues él le habían dado una pequeña herencia cuando se casó con mi mamá. Y él viajaba mucho a diferentes lugares a llevar, entonces se acostumbraba el trueque. Él llevaba ropa de la ciudad, llevaba tela, llevaba cositas así, iba a los lugares así más alejados de las ciudades y los vendía o los cambiaba por, ya fueran puerquitos, ya fueran gallinas, gallos, así, animalitos. Entonces, un sacerdote del pueblo, porque nosotros vivíamos en el rancho, pero ese sacerdote que vivía en el pueblo era muy amigo de mi papá y le empezó a aconsejar, dice, mira, dice, yo pienso que no es justo lo que esta persona, o sea, la nuera de mi papá, que ya había quedado viuda, dice, yo no pienso que sea justo, dice, ella, dice, anda tirando el dinero hasta por donde ella caminaba, porque decían, yo escuchaba que ella se ponía un mandil de esos que tenían bolsas muy grandes y que llevaban las bolsas llenas de dinero. Usted sabe, los dólares ya cambiados en pesos, pues se hace más dinero. Y dice, por donde quiera anda tirando el dinero, dice, y yo no creo que eso sea justo, dice. Y mi papá le dijo, pues mire, padre, dice, a mí no me quiso dar nada, dice, pero está bien, dice, no importa, dice, pero mira, dice, lo que ella cometió de mentir, de decir, de presentar esos hijos que no eran sus hijos, que no son sus hijos, dice, entonces tú necesitas, dice, yo te voy a ayudar, dice, para que tú te quedes con una parte de ese dinero, dice, si no la mitad, pero por lo menos un poquito. Mi papá aceptó, este sacerdote le ayudó a que se realizara pues eso, le buscó un abogado, no sé cómo le hicieron, ayudó a mi papá, le dio cierta cantidad de dinero. Y ella era una mujer muy, no sé cómo se le puede decir, o sea, mi papá, mi mamá les decía suegritos, ay, mi suegrito, o sea, con unas palabras así como muy falsas. Entonces, cuando ya le tuvo que dar una parte de dinero a mi papá, esta mujer un día, yo esto lo escuché por pláticas así de mi mamá cuando yo fui creciendo, que ella le preparó un platillo con mole. Yo recuerdo bien que le preparó ese platillo de mole y llegó a la casa de mi papá, de mi mamá, y le dijo, mire suegrito, lo que le traje, dice, cómaselo. Decía mi mamá, yo agarré el plato y dice, pues se lo iba a dar a tu papá, no lo íbamos a comer entre los dos, porque dijo, mira, les traje. Entonces cuando ella le agarró el plato, le dijo, no, dice, para ti no, dice, es para mi suegrito, dice, es que yo lo quiero mucho. Entonces sentó a mi papá, se comió mi papá aquella comida, sin saber, hermano, que esa comida, ella le había puesto algo. Al poco tiempo mi papá empezó a estar enfermo, y ya no se sentía a gusto ahí en la casa donde estábamos. Creo que empezó a dejar de trabajar porque él salía afuera, tardaba 8 días, 15 días y regresaba con más mercancía y se iba a los lugares, a los ranchos a vender aquella mercancía, a intercambiarla por
por animalitos. Después, cuando él se empezó a sentir mal, pues él incrementó su poquita herencia que le dieron sus papás. Cuando él se casó, la incrementó, o sea, creció. Tenía bastantes animales de ganado, tenía puercos, tenía muchas gallinas, tenía muchos burros que eran los que él cargaba para irse. Cuando ya se empezó a sentir mal, nos salimos de esa casa, que era una casa muy grande con árboles frutales. Esos árboles se llenaban de fruta. Y mi papá ayudaba mucho a las personas. Me dice una de mis hermanas que siempre iban a pedirle prestado. Dice, y eran personas que nunca le regresaba nada. Dice, pero mi papá, dice, nunca les cobraba porque él le gustaba ayudar a las personas. Entonces, cuando él se empezó a sentir mal, nos fuimos a otro lugar, a otro rancho, lejos de ahí, porque él decía que no se sentía bien y que él se quería ir de ahí. Nos fuimos, pero no nos tardamos mucho tiempo. Yo no recuerdo, yo solo recuerdo haber estado debajo de un árbol muy grande en la noche. Pero una de mis hermanas me dice que llegamos, como ya llegamos muy noche, le dio pena ir a molestar a alguien de su familia para que nos recibiera. Entonces, de ahí, pues, estuvimos viviendo un tiempo, pero para esto mi papá seguía enfermo. Lo atendían, pero no sabían qué era lo que le pasaba. A mi papá empezó a crecerle en su estómago muy grande. Él era alto, era delgado. Y su estómago empezó a crecer. Entonces nos regresamos otra vez al mismo rancho de donde nos habíamos ido. Pero para eso ya no llegamos a la casa que todavía conservaba mi papá, sino llegamos a la casa de una media hermana de mi mamá. Entonces cuando llegamos, estaba un hombre ahí que decían que curaba, que ese hombre era muy bueno y que lo iba a curar. Entonces yo recuerdo que llegaban, llegó mi papá, llegamos todos los 5 que vivíamos, 6 que éramos en ese entonces. Y empezó aquel hombre a sobar a mi papá. Para esto no nos dejaban verlo. Yo me recuerdo que pues yo estaba muy niña, pero yo quería ver a mi papá. Y yo les decía, yo quiero ver a mi papá. Y me decía, no, es que no puedes entrar. Déjenme entrar. Yo le decía a mi mamá, déjenme entrar al cuarto a ver a mi papá. Y no, nadie me dejaba entrar. Entonces, una vez, yo me recuerdo que yo me asomé era una puerta muy grande que le metían una llave muy, muy grande. Entonces, al sacarla le quedaba un orificio de donde entraba la llave. Y yo con ganas de ver a mi papá, yo me asomé cuando nadie me veía, me asomé por el orificio de la llave y alcancé a ver a mi papá. Mi papá estaba con una sabanita blanca y nada más le vi de la cintura para abajo, pero él su cuerpo estaba, su estómago estaba muy grande. Y yo me quedé con esa impresión y ya no le quedaba ninguna ropa. Mi papá ya no se paraba de la cama, nada más estaba ahí en ese cuarto encerrado. Entraba el señor que lo sobaba, según él le hacía curaciones, le hacía no sé qué tantas cosas, le daban remedios. Y para esto estaba enfrente de la casa de esa tía, había un árbol muy grande, verde. Y yo escuchaba así en las tardecitas que aquel árbol, en las ramas más bajitas, se paraban unos cuervos y se paraban unas lechuzas y empezaban a cantar y se empezaban a carcajear. Y yo de eso sí me recuerdo porque no
Te digo, algunas cosas las recuerdo bien, algunas otras son solamente como sueños. Pues para esto pasaba todo eso y yo veía el movimiento de la casa de mi tía, personas iban, personas venían, entraban, salían, y pues bueno, pasó que un día yo vi, porque eso yo lo vi, me fui para atrás de la casa, del cuarto donde estaba mi papá, donde lo tenían en la cama, y yo vi un recipiente ahí detrás, y yo, curiosa, fui y me asomé, destapé aquel recipiente y vi que tenían un sapo muy grande. A mí me dio mucho miedo, lo tapé y me fui. Esa noche, hermanos, yo vi cuando ese hombre estaba sobando a mi papá con ese sapo, porque a él le habían dicho que le habían hecho no sé qué cosas, usted sabe, la brujería. Entonces, esa noche, hermano, pues mi papá murió. Hace como unas semanas acabo de hablar con una sobrina y me dice que ella vio eso, que cuando estaban velando a mi papá, porque eso yo no lo recuerdo, cayó un animal muy grande arriba de la casa donde estaban velando a mi papá. Dice que todos lo escucharon. Iban a ir, que unos se dijeron, vamos a agarrar ese animal que cayó, ¿por qué cayó ahí? Pero no alcanzaron a agarrarlo, porque el animal voló. Pero dice ella que se escuchaban muchas cosas. Yo vi muchos esos animales que siempre estaban ahí en las tardecitas. Bueno, pues murió mi papá cuando lo subieron, porque entonces pues era una cosa de que ya mi papá se había acabado todo lo que tenía, lo poquito que tenía, casi se lo había acabado entre pues que lo llevaban con un doctor, que lo llevaban con otro, y con un curandero, con ese señor, y pues no le encontraron nada, nadie lo pudo curar. Y bueno, pues era algo tan triste para todos nosotros. Entonces, cuando ya fueron, que ya lo sepultaron, pasaron 3 meses. A los 3 meses murió una de mis hermanitas, la que me sigue de mí. Esa murió, nos llevamos 2 años de diferencia. Esa niña también murió. Y a mí me daba mucha tristeza porque yo me recuerdo estar frente a ella. A ella le dio la viruela y ella quedó ciega, y ella les pedía agua en un cierto recipiente. Y yo me quedé mucho tiempo con esa tristeza de que a mi hermanita, pues por el riesgo de que pues la viruela es contagiosa, y no le daban agua para que ella tomara en el recipiente que ella les pedía. Y yo siempre traje conmigo ese sentimiento de que mi hermanita les pedía agua, denme agua, pero en este recipiente que ella les pedía. Y no le daban, pues, yo entiendo ahora, por miedo a contagiarse todos los demás. Entonces murió ella, y la familia se puso de acuerdo que la iban a enterrar, porque para eso mi papá le había dicho muchas veces a mi mamá, mira, cuando yo muera, yo me voy a llevar a mi hija, a esa niña, y me voy a llevar a mi hermano, porque para eso vivió un hermano con ellos, un hermano de él que era mudito, pero ese hermano pues quería mucho a mi papá y a mi mamá, y a todos nos quería mucho. Entonces él le dijo que se los iba a llevar, y a los 3 meses de que él murió mi hermanita. Como al año, hoy para eso, cuando lo enterraron, dijeron que lo iban a enterrar en la misma tumba donde habían enterrado a mi papá. Habían pasado solamente como 3 meses o menos.
y cuando fueron a abrir la tumba, no encontraron el cuerpo de mi papá. Entonces, pues así lo enterraron a mi hermanita. Al poco tiempo murió el hermano de mi papá. Y pues también otra pérdida. Para esto, los pocos animales que le habían quedado a mi papá se empezaron a perder. Las vacas que habían quedado, una que otra, los puercos. Yo veía cómo en el arroyo donde iban a bañarse los puercos, yo veía cómo morían aquellos animales. De pronto nada más como si algo les picara y empezaban a gritar muy fuerte los puercos y quedaban muertos. Fue una desgracia muy, muy grande, muy dolorosa. Después mi mamá empezó a ir un hombre allá a la casa, un hombre que era casado. Para eso mi mamá, ella no sabía hacer nada porque ella fue criada en el colegio. Entonces ella siempre estuvo nada más, ella hacía costuras muy bonitas, hilaba, hacía deshilados y todo eso. Era lo que ella hacía en sus tiempos libres, porque gracias a Dios mi papá siempre le tuvo una persona que le hiciera el trabajo de la casa, y como pues ella siempre o tenía un bebé chiquito o estaba embarazada, pues ella no hacía las cosas, sino tenía siempre a alguien que le hiciera la comida, que le lavara, que todo eso. Entonces, pues ya después mi mamá se quedó viuda sin el apoyo de mi tío, que nos ayudaba tanto. Entonces ella, ella decía que ella iba a tener una persona que ella necesitaba, un respeto ahí en la casa, una persona que estuviera con ella por respeto, porque usted sabe que, bueno, en ese tiempo le dejaron de hablar toda la familia, los otros hijos de mi papá, le dejaron de hablar porque todos le exigían la herencia, supuestamente, y que mi mamá se llamaba Angelina. Iban con ella y le decían, es que Angelina no nos quiere dar la herencia. La familia de mi papá se empezó a voltear en contra de mi mamá, porque supuestamente ella no les repartía la herencia. Y pues empezó a ganar muchos enemigos, mi mamá, toda la familia, los hijos que habían quedado de mi papá, más que una de ellas, que era la que sí la quería, la que había criado ella pues se puede decir de pecho. Entonces, para esto, toda la gente, a nosotras, las hijas las que éramos hijas de mi papá, nos despreciaban, nos humillaban, nos decían muchas cosas, se burlaban de nosotras porque nos decían, ay, qué bueno que ahí van las huérfanas, mira esto, las huérfanas, las que no tienen papá. Y yo dentro de mí, hermano, yo empecé a guardar mucho odio, porque me lastimaba lo que yo veía que hacían con mi mamá, lo que le decían. A ella no la quería nadie en el rancho, nadie la podía ver porque era la viuda, porque era la mujer mala, porque no les había repartido la herencia a su familia de mi papá, ni a la familia o sea, los hijastros. Y todo mundo la señalaba y nos señalaba a todos. Yo me recuerdo un día en un lugar, en un pueblo, porque fuimos a un pueblo, me recuerdo que se encontró venía siendo como hermano de mi papá y esposo de una hermana de mi papá. Ellos eran compadres de mis papás. Entonces, pues siempre, pues ellos se veían compadrito, comadrita. Yo me recuerdo ese día, íbamos así en la banqueta y mi mamá le dio mucho gusto encontrarse con ese que era su compadre, aparte de que era esposo de la hermana de mi papá, cuando ya mi mamá había quedado viuda, perdón.
Entonces, él le dijo, compadrito, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Porque era de mañana. Compadrito, buenos días, ¿cómo está? Le estiró mi mamá la mano para saludarlo. Y él ni siquiera volteó, se fue, se siguió de paso. Y yo sentí tanto esa humillación que siguió en mi corazón. Empecé a almacenar más rencor, más resentimiento. Para esto, cuando recién murió mi papá, mi mamá me mandaba con mi abuela, con la mamá de ella, para que yo estuviera con ella, para que le hiciera compañía. Mi abuela tenía un hermano de un carácter agrio. Si mi abuela le ofrecía comida, él le contestaba, le decía a mi abuela, ¿quieres cenar, fulano? Decía, si me quieren dar, si no, no me den. Él tenía una casita atrás de la casa de mis abuelos. Mi abuela me mandaba todos los días en la tardecita a llevarle a ese hermano de ella que le llevara la merienda. Yo llegaba con un platito y una taza y un pan. Entonces yo tenía que caminar cierta distancia de la casa de donde estábamos, donde vivíamos con mis abuelos, y caminar como para atrás de la casa, haciéndose ya de noche. Entonces yo me recuerdo que este señor me empezaba a agarrar las manos cuando yo le entregaba el plato y yo no podía sacarlo, no podía retirarlas porque le podía tirar la merienda que le llevaba. Yo estaba muy niña, pero yo sentía que no estaba bien eso que él hacía. Y siempre que iba me agarraba las manos y me agarraba las manos. Después que ya ponía el plato en el piso, me jalaba hacia donde él estaba. Pero yo no le podía decir nada a mi abuela porque mi abuela con la mirada nos mandaba y era muy estricta mi abuela. Mi abuelo era muy buena persona, pero yo no podía decirles a ninguno de los dos que no me gustaba que me mandara con ese señor, que era su hermano. Entonces, una vez, ya muy de nochecita, que me mandó a llevarle la merienda. Y ese señor me agarró en sus piernas, me bajó la ropa y me violó. Yo pegué un grito y me fui de ahí, pero yo no podía decirle nada a mi abuela, porque además no me iba a creer. Yo me quedé con eso, me guardé todo eso, nunca le dije nada a nadie, ni a mi mamá, ni al hombre con el que ya vivía. Nunca les dije nada. Pero yo de ahí empecé a agarrar mucho miedo, rencor, odio, resentimiento con las personas. Yo no podía ver una familia, unos niños que tuvieran a sus papás porque yo los odiaba. Yo decía, ¿por qué ellos sí tienen a sus papás y por qué yo no? Porque yo le reclamaba mucho a Dios. Y yo decía, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué me dejaste? Porque ahora somos huérfanas. Aparte por todas las cosas que la gente nos decía, que se burlaban de nosotros. Una vez yendo yo a la escuela, a la doctrina, no a la escuela, en la doctrina, me buscó pleito una muchachita. Mi mamá siempre nos decía, ustedes no busquen pleito, ustedes nunca anden peleando, ustedes no tienen que hacer nada, si alguien les dice algo, ustedes no digan nada. Y esa muchachita, siempre que íbamos a la doctrina, ella me decía, ay, ahí viene la huérfana, qué bueno que eres huérfana. Y se burlaba de mí. Y un día
me dijo, qué bueno que eres huérfana, y se burló de mí, se carcajeó. Y yo le dije, mira, pero vas a ver a la salida, porque para esto ya estábamos empezando con la doctrina, ya estaba la que nos daba la clase. Cuando salimos, que ya nos íbamos a ir, yo no pensaba hacerle nada, pero ella me dijo, ¿y qué? Dice, no, que me ibas a golpear. Me la agarré, la llevé para atrás de la casita esa donde nos daban clases, y la agarré y le di unos golpes, que ahí desquité mi coraje, la frustración que yo traía. Y pasó. Después, otra muchacha que también se burlaba mucho de mí. Mi mamá, mis hermanas le decían a mi mamá, mamá, es que Blanca se peleó con fulana de tal, se dijeron cosas, y mi mamá me decía, tú no te andes peleando con nadie, tú no hagas nada a nadie, aunque te digan, aunque te hagan, tú no les digas nada. Pero yo traía mucho rencor ya, traía mucha frustración dentro de mí. Entonces, esa muchacha me agarró un día que íbamos de llevar agua, porque antes acarreábamos agua en cubetas. Yo llevaba una cubeta grande en la cabeza llena de agua, y llega ella y me da un golpe así por la espalda. En la espalda me lo dio. Me bajé yo la cubeta y la agarré. Tenía yo, no sé, a mí me salió mucha fuerza y la golpeé, le pegué en la cara. Esa fue la segunda vez, por la frustración que yo traía, el coraje que yo traía, y me dolía que se burlaran de mí y de mis hermanas. Mis hermanas nunca decían nada, nunca se defendían, pero yo sí me defendía. No buscaba pleitos, pero sí me defendía después. Otra vez también, una que siempre me buscaba pleito, y mi mamá siempre diciéndome, tú no pelees, Blanca, tú no digas nada, tú no hagas nada. Mira, nosotros no tenemos quien nos defienda. Tú no hagas nada. Entonces, esa muchacha también, acarreando agua, nosotras, mis hermanas y yo, también llegó y me dio un golpe en la espalda. Yo me bajé la cubeta y la agarré, la arrastré en el arroyo y la golpeaba y la golpeaba. Le saqué la sangre, pero yo sentía deseos de matar por todo lo que nosotros nos decían las personas. Y hasta que salió una tía y me gritó y me dijo que la dejara, que no la siguiera golpeando. Y yo ahí sentía ganas de matarla, hermano. Yo sentía ganas de destruir a todo aquel que me encontraba o que me decía algo, a consecuencia de lo que yo traía dentro de mí. Entonces, después, cuando ya empecé yo a tener novio, tenía yo más o menos, tal vez una edad de como de unos, no sé, tal vez unos 12 años. Nos fuimos a otro lugar, a otra ciudad muy lejos. Para esto, hermano, yo no sé si por la puerta que abrieron mis papás al consultar aquel hombre, yo pienso que en ese momento mis papás le abrieron la puerta al enemigo, porque yo no podía salir sola a ningún lugar, porque donde quiera me aparecían hombres.
que me mostraba su parte masculina. Y a mí me daba mucho miedo. Y empezaba a llorar. Y empezaba a llorar y a decirle a Dios, a reclamarle que por qué me había tocado ser huérfana. Que por qué así. Que éramos niñas, que éramos unas jovencitas y que nosotros no teníamos culpa de nada. Y cuando nos fuimos para esa ciudad, habían pasado ya algunos años de la muerte de mi papá. Pero antes de todo esto, yo en las noches, mi hermano dormía en un corredorcito, en las casas donde vivíamos, porque tenían corredor. Y nosotras 4 o 5 dormíamos en un cuartito. Una noche yo recuerdo, hermano, que me desperté y cuando yo entre sueños sentí que yo le estaba agarrando, que alguien me tenía las manos agarradas y que le estaba acariciando la parte del hombre. Yo no supe quién era y muchas veces me llegué a sentir como me acariciaban las piernas y yo seguía con tanto miedo de los hombres que no podía andar en ningún lado porque me aparecían hombres y me proponían que me fuera con ellos. Y pues después yo seguía con ese odio, con ese rencor, con el resentimiento. Después nos vinimos, nos regresamos al lugar otra vez de donde nos habíamos ido cuando murió mi papá. Regresamos a ese ranchito, pero todas las personas, nadie nos quería, nadie nos entendía, todos, y parecía que yo era el blanco de todos, porque para ese entonces mis hermanas se habían ido a vivir a una ciudad con una hermana de mi mamá. Ellos ya no estaban ahí. Y mi mamá, muchas veces, yo la encontré, la sorprendía llorando, porque decía, yo le preguntaba, mamá, no llore, ¿por qué llora? Y mi mamá me decía, hija, yo no sé si tus hermanas viven o mueren, yo no sé si ellas están comiendo o no. A esto no conocíamos nada de Dios, porque mi mamá, por haber quedado sola, ella no iba a la iglesia que estaba ahí. Aparte no había ningún sacerdote. Entonces a mí me daba mucho coraje con mis hermanas. Ellas no se habían ido por dejar a mi mamá, sino porque mi tía le había dicho que se las dejara ir para que pues ella tuviera menos responsabilidad, porque no tenía que darnos, porque quedó en la calle sin saber hacer nada y sin poder buscar trabajo, porque pues en ese entonces no había un trabajo. ¿Y quién le iba a dar trabajo a la viuda, a la que ya ahora vivía con otro hombre? Y todas esas cosas, hermano, a mi seguido me salían hombres, y en las noches yo sentía como me acariciaban las piernas y me daban mucho miedo. Y yo le gritaba a mi mamá, mamá, y ella me decía, ¿qué pasó? Estaban mis otras hermanas, pero a ellas no, solo a mí. Entonces decía, ¿qué pasó? Él decía, aquí está un hombre. Decía, ¿quién es? ¿Dónde está? Yo no sé si era mi hermano, yo no sé si era el hombre con el que ella vivía. Pero todo eso fue aumentando mi odio, mi rencor, el resentimiento que yo sentía, y cada vez
Le gritaba a Dios, le gritaba que por qué se había llevado a mi papá, que no teníamos quien nos cuidara, quien nos defendiera. Entonces, después cuando ya empezamos pues ya mis hermanos ya vivían en otra ciudad con mi tía y yo seguía con mi mamá. Después, en el 1969, mi mamá murió de un dolor que ella padecía. Yo cuando la veía enferma, yo sufría tanto y lloraba tanto porque cuando ella vivía yo decía, no me falta nada. Yo no conocía de Dios. Las personas que conocían a mi mamá de otro lugar, de otro rancho, iban con mi mamá y le decían que si, decían, Angelina, ¿me prestas a Blanca para que trabaje con nosotros en la temporada de la cosecha o de la siembra? Y mi mamá le decía, ella me preguntaba, ¿quieres ir a trabajar con fulano de tal? Yo le decía, sí. Decía, ándale pues, hija, para que tú te compres lo que tú necesitas, porque yo no te puedo comprar nada, ya ves que no tengo dinero, no tengo nada para comprarles. Y yo me iba. Y yo les decía, cada mes, decía, voy a ir con mi mamá. Y a veces cuando las personas no me querían dejar ir, yo les decía, entonces ya no voy a trabajar aquí. Me decían, ¿por qué? Les decía, porque yo quiero ir a ver a mi mamá. Esa fue la condición de que yo me vine, que cada mes yo iba a ir con mi mamá. Cuando me pagaban, hermano, yo le llevaba a mi mamá comida, lo que yo podía. Compraba para que hiciera de comer. Llevaba pan, llevaba chocolate, llevaba cosas para que los preparara. Y mi mamá me decía, hija, no te gastes tu dinero. Yo le decía, mamá, yo quiero que usted también tenga algo de lo que yo gano. Dice mi hija, pero yo lo único que quiero es que ustedes coman, que ustedes se alimenten. Después fue pasando el tiempo. Cuando ella murió, hermano, yo me sentí que me habían arrancado mi corazón. El día que ella murió, antes de que ella muriera, yo me iba detrás de la casa y le decía a Dios, Dios, yo no conocía de Dios, pero yo le decía, Dios, cámbiame a mí por mi mamá, pásame a mí la enfermedad que ella tiene, llévame a mí. Yo no tengo a quien hacerle falta y ella sí. Ella tiene sus otros hijos. Yo no tengo a nadie. Dame a mí la enfermedad que ella tiene para que siga viva. Pero Dios no me escuchó, hermano. Dios no escuchó. Yo no sé si porque no era lo suficientemente fuerte para que Dios cambiara, o Dios ya tenía su plan. Entonces mi mamá murió, quedamos solas, regresaron mis hermanas de la ciudad donde vivían y ninguna de las 4 hermanas, o de las 5, porque éramos 5 entonces, mi hermana más chiquita, la que había quedado, otra más chiquita que había quedado de 1 año cuando murió mi papá, mi hermano mayor y mis otras 2 hermanas mayores que yo. Entonces, pues cada quien tomamos ahí otro dolor más grande porque nos separábamos. Después de reunirnos los 5 nos separábamos. Mi hermana más chiquita se quedaba con una media hermana de mi mamá. Nosotros nos íbamos a la ciudad y mi hermano se fue. Nunca más supimos de él, como por 10 años, 12 años. Él se separó de nosotras. Yo no sé si porque él sentía que tal vez no iba a aguantar el estar él solo con nosotras, o no sé.
Yo siempre añoré el cariño de un hermano. Siempre yo le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? Si eras el único hermano que teníamos, el único apoyo. Y no hablo de lo económico, porque nosotros como mujeres trabajábamos. Y después yo me junté con un hombre, el que es mi esposo. Me junté con él. Y él empezó, hermano. Él no tomaba, no fumaba. Yo pienso que era una buena persona. Pero tenía un hermano. Tenía un hermano que era como si fuera su papá. Él lo mandaba, todo lo que él decía que hiciera se hacía. Porque dijo mi hermano. Porque vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque dijo mi hermano. Y siempre, siempre, siempre su hermano estaba por encima de todo y de todos. Ese hermano llegaba a la casa, cuando llegaba y tallaba los muebles, a ver si yo había limpiado, a ver si estaba limpio. Y siempre se burlaba de mí, se reía de mí. Y le decía a mi esposo que había que tener 2 o 3 viejas, así le decían. Tú necesitas tener otra vieja para que cuando una no te quiera, te vas con la otra y la otra te recibe con los brazos abiertos. Entonces, a mí me causaba mucho dolor. Sentía una humillación muy grande. Un día le dijo, mira, porque él tenía unos terrenos, y le dijo, mira, si tú te buscas otra mujer, dice, yo te voy a regalar un terreno de esos. Dice, con tal de que te busques otra mujer. Yo empecé, ahora sí como decimos, empecé a sacar las uñas. Empecé a defenderme. Yo le empezaba a decirle cosas a él. Y él más se burlaba y más se carcajeaba de mí. Y él siempre fue una persona que estuvo en medio de nosotros, dividiéndonos. Siempre criticaba a mis hijos cuando tuve a mi primer hijo. Antes de esto no teníamos hijos. Tardamos como 1 año y medio juntos sin tener, porque no estábamos casados, sin tener hijos. Y su hermano le empezó a decir, necesitas tener hijos. Necesitas tener hijos, porque si no, ¿qué va a decir la gente? Que no sirves para tener hijos. Y empezó, y cada rato y delante de mí le decía, es que tú no sirves. Es que ¿qué va a decir la gente? Que los apellido Torres, que los Torres no sirven para tener hijos. Y empezó, y yo había hablado con mi esposo, bueno, el que es mi esposo, y le había dicho que si, le dije, y si nunca tenemos hijos, dice, no te preocupes, dice, está bien, dice, si Dios nos manda hijos está bien, y si no, no hay problema. Pero cuando él empezó a exigir y empezó a decirle, y que tienes que hacer esto, y que tienes que hacer lo otro. Y él no me golpeaba, él no era malo conmigo, no tomaba, no fumaba, nada. Pero poco a poco fue empezando en el vicio, fue empezando a tomar, se iban al billar. Llegaba siempre mi cuñado, es hermano de él, y le decía, vámonos a ver las viejas. Y a veces cuando él no quería ir, decía, es que no eres hombre, nomás quieres estar debajo de las naguas de la mujer nomás te quiere tener de esta forma y de esta otra, con muy malas palabras. Y a mí eso me hacía sentir muy despreciada, muy humillada. Entonces mi esposo empezó a tomar, se iban todos los días, desde el viernes a la tarde, el sábado, el domingo, y él empezó a tomar, empezó a andar con mujeres. Y
Entonces yo culpaba a mi cuñado de que yo le decía por culpa suya, él anda así. Decía, no, decía, es que el hombre debe de ser así. El hombre debe de tener 3, 4 viejas y que no sé qué, y con muchas malas palabrotas que decía. Y pues yo aguantaba y aguantaba. Entonces, una vez, todavía no teníamos hijos, una vez llegó mi cuñado y le dijo, no sé por qué, creo que porque se iba a ir, yo le dije, ¿te vas a ir otra vez? Y mi esposo, que voltea y que me da una cachetada. Me dolió tanto, hermano, me sentí tan humillada, me sentí despreciada, me sentí la más última de las mujeres. Y se fue de todos modos, yo me quedé llorando. Y todos los días yo lloraba porque le reclamaba a Dios. ¿Por qué me había quitado a mi papá? ¿Por qué me había quitado a mi mamá? Cuando mi esposo empezó a meter más en el vicio, él empezó ya a tener lagunas mentales. Y yo le decía otro día, mira, hiciste esto otro. Entonces un día llegó también, igual que la vez anterior, ahí estaba mi cuñado. Entonces, no sé por qué discutimos un poco y que me suelta otro golpe en la cara. Hermano, esa vez, yo no sé de dónde saqué fuerzas, de dónde me salió esa rabia que yo llevaba por dentro. Y le empecé a decir y empecé a defenderme. Le empecé a decir muchas cosas hirientes. Yo le dije, mira, yo te aguanto pobrezas, te he aguantado todo. Te aguanto todo lo que tú quieras, le digo, pero golpes, le dije, ni a mi padre. Le dije, ni mi padre me golpeó para que otro, con malas palabras, hermano. Le dije muchas cosas. Le dije, es la primera y última vez que tú me pones la mano encima, porque de ahora en adelante yo me voy a defender. ¿Cómo? Le dije, yo no sé cómo, pero me voy a defender, porque hombre debes de ser para atenderme, para tenerme todo lo que yo necesito, no para golpearme. Y un hombre no es el que golpea a la mujer. Le dije muchas cosas ese día. Nunca más me volvió a golpear, pero seguía su hermano diciéndole que tenía que tener otra mujer, Entonces él sí tuvo otra mujer. Cuando yo ya casi me iba a aliviar de mi segundo hijo. Entonces él tuvo una mujer con la cual duró como unos 3 años, 4 años. Él iba y la visitaba. Yo por las noches lloraba porque no dormía por estarlo esperando. Cuando llegaba enojado, llegaba regañándome y diciéndome que yo tenía la culpa. Muchas cosas malas que pasaron entre él y yo. Y entonces yo empecé a tomar, empecé a fumar, empecé en el vicio, hermano, porque yo sentía que con el alcohol, con la cerveza, yo me iba a sentir mejor, pero me empecé a hundir en el vicio, empecé a hundirme en la depravación, porque mi esposo me empezó a decir que si no tomaba con él, que él se iba a ir a buscar otras mujeres. Y yo no sabía, yo sentía que yo estaba haciendo lo correcto. Y empecé a tomar con él. Cuando me tomé la primera cerveza, la primera vez, yo me apretaba la nariz. Las primeras cervezas que yo empecé a tomar, me apretaba la nariz para que no me llegara el olor de la cerveza porque me daba asco. Pero después, hermano, el cuerpo lo va acostumbrando uno a lo malo.
y empecé a tomar, empecé a fumar. Se iba él con sus hermanos y yo me quedaba muriéndome de coraje, de celos, de rencor en contra de su hermano mayor. Y empecé a reclamarle nuevamente a Dios. Yo golpeaba, me recuerdo, golpeaba la mesa, golpeaba las paredes y le gritaba a Dios que por qué me había hecho mujer, que por qué no me había hecho hombre, para vengarme de todos aquellos que me habían causado daño. Porque fueron muchos hombres, hermanos, los que se acercaron a mí con malas intenciones. Un medio hermano que tuvo mi papá, un hijo que tuvo mi papá con otra mujer antes de que se casara con mi mamá. Lo conocimos cuando yo era una jovencita. Nos dijeron, ese es tu hermano, es tu medio hermano, es hijo de tu papá. Ese medio hermano, yo sentía la necesidad de un cariño, de un abrazo. Y para esto, él empezó a ir por mí donde yo trabajaba, porque yo estaba trabajando con una familia. Y él empezó a llegar y me decía, él ya estaba casado, tenía hijas. Todos conocíamos a su esposa. Entonces él empezó a ir por mí y se portaba muy bien. Era muy amable conmigo. Y yo decía, así se deben de portar los hermanos, porque mi hermano, el hermano que habíamos tenido, que éramos hermanos todos los 5, él nunca nos había tratado con delicadeza, nunca se había fijado en nosotros, en defendernos, en cosas así, en detalles. Y este muchacho empezó a tener atenciones conmigo y yo decía, es que así se deben de tratar los hermanos. Me recuerdo que después él se empezó a descarar conmigo y me besaba. Y yo decía, yo era muy ingenua todavía, a pesar de que, bueno, en el tiempo de que me adelanté primero y ahora me estoy atrasando en contar esta parte. Cuando ese medio hermano empezaba a llevarme a mí del trabajo donde yo trabajaba a su casa, me recuerdo que una vez él entregaba leche a la ciudad, en una ciudad donde trabajaba una de mis hermanas. Y me recuerdo que una vez, ya habían pasado muchas situaciones así entre él, pero yo nunca aceptaba, porque yo dentro de mí yo decía, es que esto no está bien, es que esto no está bien. Y un día fue, no sé, por ahí en la tarde, como 4 o 5 de la tarde, me llevaba para su casa. Tenemos que caminar mucho en el caballo, yo arriba del caballo y él caminando, pero él nos trataba de hermanitas y hermanitas y hermanitas. Entonces esa vez me llevaba y como a medio camino él me dijo, paró el caballo y me dijo, bájate, y me agarró y me bajó y le dije yo, ¿por qué? Dice, bájate. Y ahí, hermano, me empezó a manosear y yo empecé a gritar. Era como a medio campo, no había caso, no había nadie, pero yo empecé a gritar y le dije, le voy a decir a Cecilia, porque se llamaba Cecilia su esposa. Le dije, le voy a decir a Cecilia, yo gritando, y me dejó. Pero yo de ahí empecé con más miedo, con más odio, con más rencor en contra de los hombres. Yo maldecía a los hombres, hermano, y le gritaba nuevamente a Dios y le decía, ¿por qué me hiciste mujer? ¿Por qué no me hiciste hombre? Y cuando mi cuñado y mi esposo se iban, yo golpeaba a mis hijos. Para ese entonces yo ya tenía 3 hijos y yo los golpeaba, hermano. Yo desquitaba en mis hijos
la frustración, la rabia que yo sentía. Yo no conocía de Dios. Yo sabía que existía un Dios, pero un Dios lejano, un Dios que no se acordaba de mí. Y volvía nuevamente el recuerdo de mi papá y de mi mamá. Y le reclamaba a Dios que por qué se los había llevado, por qué me había dejado huérfana. Yo le decía, ¿por qué nos dejaste huérfanas? Sabiendo que no teníamos a nadie. Y tú te los llevaste. Yo renegué mucho tiempo de Dios, hermano. Cuando yo golpeaba a mis hijos, después yo me arrepentía y les decía que me perdonaran. Yo veía en ellos como un estorbo. Yo los quería, pero yo quería dejar a mi esposo. Pero decía a mis hijos, no tienen la culpa. ¿Cómo los voy a dejar huérfanos? ¿O cómo me voy a ir yo? ¿O cómo se va a ir él? Y ese era un trauma que yo traía, que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se van a quedar ellos huérfanos? Van a sufrir lo que yo sufrí. Mejor me aguanto, mejor me quedo. Mi esposo siempre me amenazaba con que se iba a ir, con que me iba a dejar. Y yo le decía, no te vayas, mira a los niños, mira a nuestros hijos. Mire, ellos no tienen ninguna culpa. Él fue muy golpeado también por su papá, despreciado, decía que no era su hijo. Cuando nació mi tercer hijo, él repitió lo mismo que su papá hizo con él. Él decía, este no es mi hijo. Y mi hijo chiquito, cuando él llegó a los 8 días de que yo lo tuve, llegó él y le dio un beso. Y mi hijo se limpió la parte donde su papá le había dado un beso, porque él decía que no era su hijo. Han sido muchas cosas, hermano, después. Yo siempre anhelaba, y nunca me gustó pedirle dinero a él, siempre anhelaba tener algo para mí. Siempre me ha gustado vender cosas, siempre me ha gustado tener mi propio dinero. Una vez ya viviendo en la ciudad, ya tenía yo a mis 3 hijos, ya estaban más o menos como de unos 16 años, el más grande, el otro 1 año y medio menor y el otro también 1 año. Llegó una de mis hermanas y me dijo, hermana, dice, mira, sé de un negocio, dice que les puede ayudar, dice, a ti te gusta mucho vender, dice, a ti te puede ayudar. Le dije, ¿de qué se trata, hermana? Dice, mira, dice, son unos productos, dice, y tienes que leer unos libros. Y yo le dije, ¿pero cómo? Dice, sí. Dice, mira, te voy a empezar a prestar libros y vas a comprar un cassette cada semana. Hermana, ese fue un negocio en el cual estuve mucho tiempo. Pero cuando yo empecé a leer aquellos libros, empecé a escuchar aquellas historias de aquellas personas, mi corazón se empezó a limpiar. Empecé a leer aquellos libros. Cada libro que yo leía, hermano, era llorar y llorar y llorar, porque Dios me estaba hablando por medio de aquellos libros, porque yo no creía en Dios y yo decía que Dios no existía. Una tía con la que estuvimos viviendo en una ciudad me decía, hija, vamos a misa o vamos al rosario. Y yo le decía, siempre le contestaba de esta forma, ¿y a qué voy, tía? Agradecerle a Dios porque no tengo a mi padre, no tengo a mi madre. Y empezaba a llorar y me decía, hija, no seas así. Yo más humillada me sentía porque mi tía me decía eso.
Me decía, Dios sí existe, hija. Yo le decía, no, tía, Dios no existe, porque si existiera no se hubiera llevado a mis padres. Yo le causaba mucho dolor a mi tía diciéndole eso. Pues entonces, cuando ya mi esposo empezaba a andar por allá con mujeres, fue que yo me empecé a iniciar. Empecé a tomar cerveza, empecé a fumar y golpeaba a mis hijos. Pero cada vez que yo leía un libro que me hablaban, yo sentía que era Dios que me estaba hablando, que decía que sí existía. Yo sin querer conocer de Dios, pero cuando me sentía tan mal, yo caía de rodillas en los pies de la cama y yo le decía, yo le gritaba que si de verdad existía, que me ayudara, que yo no me sentía bien. Yo varias veces tuve deseos de suicidarme. De hecho, una vez lo intenté, recién junta con el que es mi esposo. Lo intenté, pero llegó a tiempo y me llevaron con el doctor y me hizo que vomitara todo lo que me había tomado. Pero ya después, cuando tenía mis hijos, yo decía, yo mejor me quiero morir, y le gritaba a Dios que por qué no me llevaba, que me llevara, que yo no quería esa vida, que si iba a seguir viviendo así, que yo no quería, que me llevara de este mundo, porque eso no era una vida. Muchas veces le grité a Dios reclamándole y muchas veces le pedí que me ayudara, pero yo sabía de un Dios, pero un Dios lejano, un Dios que no escucha a sus hijos. Hasta que una vez cayó un libro a mis manos de los que nos mandaban cada mes. Es un libro que a mí me ayudó mucho a perdonar. Hablaba acerca del milagro de Dios, el milagro más grande del mundo. Ahí en ese libro habla de la grandeza que somos como seres humanos, que Dios formó de algo tan pequeñito, formó un ser humano. En esa parte dice, fueron millones los que vinieron, pero tú ganaste esa carrera. Pudieron haber nacido 1,000 personas o millones de personas, pero tú ganaste esa carrera y tú eres un ganador. Eres el milagro más grande de Dios. Sí, hermano, con ese libro yo le empecé a leer una y otra vez. Empecé a lavar por dentro. Empecé a entender que Dios me estaba hablando por medio de aquellos libros y que Dios existía y que Dios me amaba. Fue pasando el tiempo y yo seguía leyendo esos libros, vendía los productos. Después nos vinimos, ya mis hijos grandes. Un día dijo mi esposo que nos íbamos a ir. Para eso yo era como un sueño. Yo decía, el día que nos vayamos de este lugar donde vivía su hermano, aunque no vivíamos en la misma casa, pero como trabajaban mucho ellos juntos, yo soñaba con irme porque yo tenía depresión por todo lo que yo pasaba, por lo que yo vivía. Si estaba sola era llorar y llorar. Entonces yo empecé a pedirle a Dios y a decirle a mi esposo que nos viniéramos de ahí. Y él decía, pero ¿para dónde nos vamos a ir? No conocemos a nadie. No tengo trabajo en otro lado, solo aquí con mi hermano.
Y yo le decía, tú puedes buscar trabajo en otro lado. No, es que tú sabes que mi hermano es como si fuera mi papá, porque él me ayuda, porque él me da, porque él esto, porque el otro. Él no se fijaba en lo mucho que yo sufría por las cosas que su hermano me decía. Entonces fueron años que yo empecé a decirle, y como seguía leyendo los libros, seguía escuchando las historias de personas que habían cambiado su vida. Un día accedió y nos fuimos del estado de Michoacán, nos fuimos a Jalisco, pero ahí vivía su mamá. Entonces, pues yo sí me ponía celosa porque él se iba a comer allá, a cenar allá con su mamá. Y yo a veces estaba esperándolo y no llegaba. Pero bueno, decía, es su mamá. Y ella me quería mucho a mí. Entonces yo seguía, decía, vámonos de aquí. Mira si vamos a otro lugar. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? Él siempre decía, es que, ¿qué vamos a hacer? Y es que, ¿qué vamos a hacer? Ahí a Guadalajara él siguió haciendo el trabajo que trabajaba ya con su hermano. Pero ya le empecé a decir que nos viniéramos a Estados Unidos y que nos viniéramos a Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá si no sé hacer nada? Solamente él trabajaba en el Huarache cruzado. Decía, es lo único que sé hacer. Decía, puedes buscar otro trabajo, puedes hacer otra cosa. Hasta que nos vinimos a Tijuana. En Tijuana, hermano, había misas de sanación cada mes. Yo había tardado años pidiéndole a Dios, aquel Dios lejano que yo conocía, pero yo no le pedía por medio de su hijo. Yo nada más le pedía a Dios y decía que si era verdad que él existía, que me ayudara. Pero yo no le pedía por medio de su hijo porque yo no conocía de Dios. Entonces, cuando ya nos vinimos a Tijuana, para mí fue un alivio tan grande, hermano. Pero para esto mi esposo era alcohólico. Y cuando él estaba solo, que se iba a las tiendas, a veces iba y se compraba sus cervezas y se las tomaba antes de llegar a la casa. Yo lo llegué a ver, que se tomaba rápido sus caguamas y llegaba a la casa como si nada. Y yo quería que dejara el vicio. Nos movimos de ahí mismo en Tijuana, nos movimos a otra colonia donde nos quedaba cerca esa iglesia. Entonces, una vez fuimos a una misa y dijeron, para tal fecha va a haber misa de sanación. Llegamos, estuvimos en la misa, nos fuimos, se nos pasó, y luego después, como a los 3 meses, yo me acordé y fuimos otra vez. Esa vez ya se había casado mi hijo más grande. Y esa vez llevamos a la nuera porque andaban con problemillas ellos. Entonces fuimos. Y cuando el padre salimos a darle una vueltecita, así sacó a nuestro Señor y dijo que fuéramos, que lo acompañáramos todos los que habíamos ido a misa. Entonces lo acompañamos nada más a una parte de como media luna. Caminamos poquito porque para atrás de la iglesia es Lomas Taurinas. Entonces es un lugar muy muy peligroso y pues no se puede entrar ahí, pero la iglesia quedaba arriba. Entonces el sacerdote salimos todos y el sacerdote con nuestro Señor. Cuando el sacerdote elevó a nuestro Señor en esa custodia, yo no sé, hermano, qué fue lo que pasó, pero ahí yo me enamoré de Dios. Ahí yo sentí que Dios me amaba. Ahí yo comprendí que Dios sí existía.
Ahí yo sentía el llamado de Dios y que Él me amaba y que yo era su hija. Sentí tanto la presencia de Dios, una presencia tan fuerte que yo nunca había sentido. Ahí yo me enamoré del Señor, pero eso duró muy poquito tiempo porque después nos vinimos para Estados Unidos. Eso se hacía cada mes y nosotros al siguiente mes nos vinimos para acá. Pero yo ya había quedado como una semillita de que yo había conocido algo y que eso podía ayudarme a la vida que yo tenía con mi esposo alcohólico, con mi esposo que era tan celoso que no me dejaba voltear a ver a nadie porque me decía que yo tenía algo que ver con esa persona, con ese hombre que yo volteé a ver, y era la inseguridad de él. Y aquí empecé a ir a un grupo de oración, a un grupo carismático, y empecé a conocer más de Dios. Empecé a ir y él me decía, yo ni creas que voy a ir. Decía, no vayas, pero yo voy a ir. Si tú vas, yo voy a ir, y si no vas, de todos modos yo voy a ir. Y empecé a seguir al Señor. Y empecé a vivir el primer retiro. Y empecé a conocer más de Dios, a enamorarme del Señor, a entender que todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, empecé a ya no culpar a Dios. Empecé a darle gracias por lo que tenía, por lo que me daba. Empezó una sanación más profunda en mi corazón. Pero ahora con Dios, allá había sido por medio de los libros. Porque yo, aunque me invitaran a la iglesia, hermano, yo nunca iba, porque yo tenía miedo de acercarme a Dios. Aquel Dios injusto, aquel Dios que no me amaba, que era lo que yo pensaba. Pero Dios empezó a mostrarse en cada retiro. Yo lloraba tanto, hermano, que no había forma de que yo parara de llorar. No sé en qué momento, de tanto retiro que viví, las oraciones de los hermanos, no sé en qué momento mi corazón empezó a sembrar aquel amor por los demás, porque antes yo odiaba a todo el mundo, a los niños, a los adultos. Mi Señor empezó a darme un corazón de carne, a decirme que Él me amaba, que Él nunca me había abandonado. Aún en los momentos más difíciles Él estaba conmigo. Y sigo en el grupo de oración, hermano. Sigo ahora, va mi esposo. Él es parte de un coro. Tocamos yo le ayudo a veces a cantar en la misa. Y estamos siguiendo los caminos de Dios. Hay algunos testimonios todavía, hermano, pero de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero creo que por el momento es lo que puedo decir, porque ahora conozco a Dios. Ahora le doy gracias por todo. En las noches rezamos el rosario a la Virgen juntos con mi esposo, porque él antes no quería saber nada del rosario. Y empezamos a rezarlo. Empecé yo sola y le decía, ayúdame a rezar el rosario. Y me decía que no, y que no, y que no. Pero empezó, y yo seguí rezando y pidiéndole a la Virgen. Yo le decía, Virgen Santísima, ayúdame con mi esposo, que él quiera rezar el rosario. Ayúdame, Virgen Santísima. Y ahora rezamos el rosario todos los días.
Y lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas ha sido algo muy grande. Y yo siempre le doy gracias a Dios. Le doy la honra, le doy la gloria. Porque yo sé que todo lo que pasó fue tal vez para que yo me acercara a Él, para que conociera un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nunca nos abandona, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él no nos deja porque somos sus hijos.